no niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra, y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar. Bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza, la autosanación, magia verde.